Buenas tardes con todos. Soy el doctor Weimar Melgarejo, soy el jefe de Servicio de Urología General y Oncológica, coordinador residente de urología. En esta oportunidad me es muy grato tener que presentar al doctor Arnaldo Maraví, quien ha concluido sus 4 años de residentado, demostrando siendo un buen profesional y una buena persona, lo cual nos llena de orgullo a nosotros como servicio de urología aquí en la universidad. Él tocará el tema prostatitis, una visión integral de la enfermedad. Esta es una enfermedad de alta incidencia en la gente joven y yo creo que le va a servir mucho y es de vital importancia. Así que lo dejo con el doctor Arnaldo Maraví. Gracias. Buenas tardes, gracias doctor Megarejo. Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a presentar el tema de prostatitis, una visión integral de la enfermedad. Tenemos que la prostatitis es un proceso inflamatorio de la glándula prostática que conforme avanza el tiempo va perdiendo características específicas, ¿no? Está asociado también a consecuencias negativas a nivel cognitivo, conductual, sexual y emocional. También está asociado a síntomas del tracto urinario inferior, síntomas sexuales y hasta síntomas intestinales, como también asociado a otros síndromes, como puede ser el síndrome de colon irritable, en el caso de los síntomas intestinales, el síndrome de fatiga crónica, ansiedad, depresión, fibromialgia y hasta síndrome de Sjögren. Ahora se clasifica según la INIH en 4 categorías. La primera, la prostatitis aguda bacteriana. La segunda categoría, prostatitis crónica bacteriana. La tercera, prostatitis crónica no bacteriana. Y la cuarta, que es una prostatitis inflamatoria asintomática. Las tres últimas son las formas crónicas, las más frecuentes. Tenemos que un 90% de las prostatitis son la categoría 3, prostatitis crónica no bacteriana. Ahora, con respecto a la etiopatogenia, de las formas clínicas relevantes, tenemos las formas bacterianas, que está causado mayormente por enterobacterias, como la E. coli. Y en pacientes con algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo, VIH, se debe pensar en Mycobacterium tuberculosis, algunas especies de Cándida, Coccidioides imitis, Blastomyces dermatidis e Histoplasma capsulatum también. Y cuando el paciente no mejora el tratamiento habitual o convencional, se puede pensar en Chlamydia trachomatis. Ahora, la vía de entrada en este caso es uretral ascendente. Como se ve en la imagen, el germen asciende por la uretra, llega hasta el nivel de la próstata y luego hay un reflujo uretroacinar. La vía hematógena también se describe para gérmenes no uropatógenos gram positivos. Ahora, la prostatitis crónica bacteriana recurrente está asociada a presencia de litiasis prostáticas infectivas o también microabscesos por porocinos glandulares mal drenados. En muchos de estos casos que les comento hay antecedentes de manipulación de la vía urinaria, ya sea endouretral o quirúrgica, y también puede haber antecedentes de infección urinaria previa. Ahora, con respecto a la etiopatogenia de la forma más frecuente, que es la prostatitis crónica no bacteriana, o también conocido como síndrome de dolor pélvico crónico, que es el tipo 3, eh, no hay una etiología definida. Sin embargo, se describen diferentes hipótesis etiopatogénicas que podrían explicar esta enfermedad, ya sea alteraciones inmunológicas, ¿no? Por enfermedades autoinmunes, aumento también de productos nitrogenados en la secreción prostática, por alteraciones endocrinológicas, alteraciones neurológicas. También está involucrado, se describe un factor psicológico o patología miofacial del perineo o del piso pélvico. Alteraciones urodinámicas también se podrían justificar esa enfermedad, e incluso factores microbianos que no son detectados mediante las técnicas convencionales. Con respecto a la clínica de la categoría 1, que es la prostatitis aguda bacteriana, se tiene que esta es una infección aguda de la glándula prostática, asociado a síntomas medicinales como pujo, tenesmo, urgencia, aumento también de la frecuencia urinaria. 60% está asociado a dolor poco localizado, que se describe como dolor perineal, en la región suprapúbica, escroto, pene, en la parte interna de los muslos e incluso en la región dorsal baja, ¿no? El tacto rectal vigoroso está contraindicado en estos casos por riesgo de septicemia, pero sin embargo se describe una próstata tumefacta y dolorosa, ¿no? En los casos agudos. Y también puede estar presente síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos y malestar general. En la categoría 2, que es la prostatitis crónica bacteriana, es una infección recurrente de la próstata, más de 3 meses, y pueden haber también síntomas misionales de presentación subaguda, que son continuos o intermitentes. Si se evidencia piospermia o hemospermia, estamos en zonas endémicas como el Perú,
o también el paciente tiene antecedentes de tuberculosis, se debe sospechar de TBC urogenital y pedir los exámenes correspondientes. Ahora, la categoría 3, dada su complejidad, que como le comenté es el caso más frecuente, se describen criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Se presenta en varones mayores de 18 años con una molestia o disconfort en el área pélvica, con una evolución mayor de 6 meses. Y se excluye a los pacientes que tengan presencia de una neoplasia genitourinaria diagnosticada, enfermedad litiásica urinaria activa, herpes genitourinaria, bacteriuria significativa, perdón, con un recuento de más de 100.000 colonias por mililitro en los últimos 3 meses, que haya tenido tratamiento con antibióticos también en los últimos 3 meses, que presente trastornos inflamatorios perirectales o enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con historia de irradiación pélvica o quimioterapia sistémica o historia de quimioterapia intravesical. También aquellos pacientes con infección documentada del tracto urinario por gonococo, clamidia, micoplasma o tricomonas en los últimos 3 meses, así como también que haya tenido epididimitis aguda en los últimos 3 meses. Pacientes con estenosis uretral, con un calibre menor de 12 French, o cirugía prostática en los últimos 3 meses, pero que no se considera también la cistoscopía como parte de estos. O también que tengan una afectación neurológica vesical. Ahora, con respecto a la severidad de estos casos, se encuentra este índice disponible de síntomas de prostatitis crónica, algo similar al IPSS, que evalúa la enfermedad en 3 esferas, ¿no? Del dolor, síntomas, presencia de síntomas urinarios y también los efectos que tienen sobre la calidad de vida. Se da una puntuación según la cantidad de preguntas que tenga el área a estudiar y se califica al paciente en leve, moderado y severo. Ahora, la categoría 4, que es la prostatitis inflamatoria asintomática, es aquellos pacientes que tienen recuentos bacterianos o leucocitarios en las secreciones prostáticas en ausencia de síntomas, o también en aquellos que en un tejido prostático, tras un estudio biópsico o en el contexto evaluativo de otros procesos urológicos, se diagnostica de una prostatitis histológica, ¿no? Y que no tiene síntomas. Ahora, el diagnóstico se hace mediante una anamnesis evaluando la clínica misional, también viendo si ha tenido antecedentes de traumatismos pélvicos para excluir el diagnóstico, disfunciones digestivas o del tracto aparatolocomotor inferior también. El examen físico es mediante una exploración urológica general, tanto la parte abdominal, genital y la región lumbar. Tacto rectal doloroso, solo en los casos agudos, como les comenté. Para laboratorio, en los casos agudos se pide un cultivo de orina y en los casos crónicos se puede pedir la prueba de los 4 vasos, ¿no? Que se describe de la siguiente manera. Se toman 4 vasos. La primera muestra del primer vaso corresponde a la orina que se encontraría en el espacio virtual de la uretra, ¿no? Que corresponde más o menos a los 5 o 10 primeros mililitros de la chorro de orina, el primer chorro. El segundo vaso es ya la orina del chorro intermedio. El tercer vaso es de la secreción del masaje prostático. Y el cuarto vaso es de la orina post masaje prostático, o del último chorro, también conocido. En caso de encontrarse positivo, el tercer y cuarto vaso se da la prueba como positiva, ¿no? Y da el diagnóstico de prostatitis bacteriana. Ahora, también se describe una prueba con la misma sensibilidad y especificidad que los 4 vasos, que la prueba de los 2 vasos, que considera la orina del chorro medio y la orina del masaje prostático. Y bueno, la secreción de masaje prostático. Si sale positivo, también es igual de eficaz que la de 4 vasos. Con respecto a los exámenes de imágenes, como la ecografía, se evidencia una próstata de bordes irregulares con contenido heterogéneo, ¿no? Al ecodoppler hay aumento de la vascularización y también se pueden evidenciar abscesos, ¿no? Como imágenes hipo o anecoicas dentro de la próstata. El PSA se ha visto que se puede elevar ante los procesos inflamatorios, ¿no? También, sobre todo específico para el cáncer. Bueno, sirve para más que nada para el cáncer, pero también se ha visto que en estos casos se puede elevar falsamente, no indicando un cáncer exactamente. Es por ello que se suele indicar en esos pacientes antibióticos durante 3 a 4 semanas para ver si se normaliza el valor de PSA. Ahora, también en la aerodinámica se han descrito algunos hallazgos que se presentan en un 30-40% de los pacientes, como sobre todo signos de obstrucción o también discinergia vesicoesfinteriana. Con respecto al tratamiento de la primera categoría, que es la prostatitis aguda bacteriana, se tiene que evaluar si el paciente tiene síntomas sistémicos, ¿no? O hay un compromiso general para determinar si requiere o no hospitalización. Ahora, antes de empezar el tratamiento empírico, deben tomarse muestras de cultivo de orina. Y si el paciente persiste con fiebre 72
horas después de iniciar el tratamiento antibiótico o hay un empeoramiento clínico, se debe sospechar de resistencia antibiótica o formación de abscesos también a nivel intraprostático, por lo que se sugiere tomar en estos casos una ecografía transrectal y hemocultivos que no son de rutina. Ahora, si se ve que el paciente no tiene criterios de ingreso, estos son los esquemas antibióticos que se sugieren, ¿no? Con ciprofloxacino, levofloxacino, cotrimoxazol o cefixima, por un tiempo de 4 semanas en los casos agudos. De 3 a 4 semanas en realidad, ¿no? Si el paciente tiene criterios ya de ingreso, se sugieren estos antibióticos endovenosos, ciprofloxacino o ceftriaxona, por los primeros 48 a 72 horas. Si el paciente ya cursa sin fiebre con una mejoría clínica, se puede rotar el antibiótico vía oral y completar el tratamiento por 4 semanas. Ahora, si el paciente tiene síntomas de ingreso y también además infección sistémica, se sugiere tratamiento con meropenem, igual por 48 a 72 horas, y si posterior a ello ya hay una mejoría o estaba febril, se puede rotar la vía oral y completar el tratamiento por 4 semanas, con cualquiera de los esquemas vía oral. Si el paciente está en diálisis o tiene algún factor de riesgo para infección por gram positivos, se debe añadir uno de los siguientes, ¿no? Podemos usar linezolid, además del meropenem, tecoplanina o vancomicina, adicional al tratamiento. Y de igual manera, por 48 a 72 horas, paciente febril se puede rotar a vía oral por 4 semanas. Y en caso de que tengamos un paciente con alergia a los beta-lactámicos, se puede administrar amicacina, más fosfomicina, ¿no? Y más uno de los 3 que les comenté, que son activos contra enterococos, linezolid, tecoplanina o vancomicina, para el manejo de la prostatitis. Igual por 48 a 72 horas y tras encontrarse febril con mejoría clínica, se puede rotar a vía oral por 4 semanas. Es la indicación. En los casos de prostatitis crónica bacteriana se recomienda ampliar el tratamiento. Es básicamente el mismo esquema, ¿no? De ciprofloxacino, levofloxacino y cotrimoxazol, pero por un tiempo un poco mayor, ¿no? De 4 a 6 semanas. Y ante sospecha de micoplasma calamidia, es decir, en pacientes que no mejoren con el esquema habitual de cipro, levo, cotrimoxazol, se puede optar por ofloxacino, doxiciclina o acitromicina también, por un periodo de 4 a 6 semanas. Ahora, se considera a un paciente curado cuando después de 12 meses se encuentra asintomático y tiene cultivos de orina, semen o la prueba de los 4 vasos negativos, ¿no? Y también en pacientes que tienen ausencia de litiasis prostática, el antibiótico se sugiere por 6 semanas y en presencia de litiasis hasta por 12 semanas se puede dar el tratamiento antibiótico, en los casos de prostatitis crónica bacteriana demostrada. Ahora, en caso que haya un brote o regularización, también se puede meter el tratamiento por 12 semanas. Además de los tratamientos antibióticos, como vamos a ver más adelante, se pueden optar por diferentes medicamentos para también darlos al paciente, ¿no? Según los síntomas que tenga. Si son síntomas de obstrucción, para darle alfa bloqueantes, o si predomina el dolor como síntoma primordial, darle analgésicos antiinflamatorios. También se ha sugerido el uso de profilaxis antibiótica supresiva en dosis bajas por tiempos prolongados, en los casos en que el paciente tenga reinfecciones, ¿no? Si tras 3 ciclos de 3 meses cada uno y hay presencia de síntomas o cultivos positivos, se puede valorar el uso de estas pautas profilácticas antibióticas supresivas, ¿no? Por un periodo de 6 hasta 18 meses, en promedio un año. Y también en los casos refractarios, hay una segunda línea que se describe como mediante inyecciones periprostáticas de antibiótico transperinal, asociado a un anestésico local. Se puede usar Astronam, amicacina o tobramicina, igual por un periodo de 4 semanas, una vez por semana. Para el caso de las prostatitis crónicas no bacterianas, que son las más frecuentes, o también conocido como síndrome de dolor pélvico crónico, el modelo de tratamiento es con participación activa de los pacientes, ¿no? Y multidisciplinario. Tendría que intervenir idealmente psicología, ya que la mayoría de estos pacientes tienen una gran carga emocional, ¿no? Tienen un trasfondo también de, como le comenté, síndromes como ansiedad y depresión, por lo que la psicoterapia juega un papel importante también. La fisioterapia y la rehabilitación del piso pélvico también es importante. Se puede manejar junto con el trabajo urológico y de psicología, y también viene de la mano con el tratamiento farmacológico que vamos a describir a continuación. Y también se debe brindar una adecuada información al paciente para mejorar su derecho al tratamiento y el control de la ansiedad, que está muy presente también. El tratamiento se puede ver de forma integral usando este acrónimo, ¿no? Se describe el U-Point, la U de síntomas urinarios, B, la P, evaluando la disfunción psicosocial que pueda tener el paciente, o hallazgos en otros órganos específicos también para manejar los síntomas,
La I de la infección, que también puede manejarse en caso se encuentre. La N de afectación neurológica sistémica, también mediante medicamentos y o terapia del piso pélvico, al igual que la de sensibilidad, dolor muscular, ¿no? De tenderness. Ahora, el tratamiento farmacológico, se ha visto que un 40% de pacientes que tienen cultivos negativos mejoran con antibiótico-terapia. Ya sea porque son gérmenes que no se detectan mediante las técnicas de cultivo convencionales, o también por el efecto no solamente antimicrobiano del antibiótico, sino por un efecto que regula de forma antiinflamatoria la respuesta de los pacientes. Ahora, se describe en estos casos de prostatitis no bacteriana este efecto en el levofloxacino, el ciprofloxacino, la doxiciclina y el cotrimoxazol, también por periodos de 4 a 6 semanas. También se pueden emplear antiinflamatorios analgésicos como los AINES, sobre todo de segunda generación, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que se ha visto que disminuyen la dihidrotestosterona intracelular, que está asociada a procesos inflamatorios en la próstata. La fitoterapia también, que es aceptada por los pacientes, ¿no?, en una alta medida, es de bajo costo y tiene escasos efectos secundarios. También, como les comenté, los alfa-bloqueantes en presencia de síntomas miccionales de tipo obstructivos o de vaciado, cuando es moderado o grave. Y en pacientes con una buena adherencia se consigue una mejoría significativa de los síntomas, como el dolor, disfunción, dificultad miccional y también una mejor calidad de vida. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, tadalafil, también como antiinflamatorios en el caso de la próstata, relajante del músculo estriado para la relajación de la musculatura perineal, que está asociado también como trastorno del piso pélvico, antidepresivos tricíclicos por su efecto anticolinérgico, antihistamínico, y son potentes analgésicos en caso de dolor crónico y neuropático, como la amitriptilina, ¿no?, una vez por noche. Ahora, también se ha visto que los inhibidores de la recaptación de serotonina o noradrenalina, como la duloxetina, son eficaces para la depresión y el manejo del dolor neuropático, que está muy frecuente también en estos casos. También se puede emplear la sertralina. Anticonvulsivantes son útiles también en el control del dolor neuropático. Sería más de segunda línea ya y tiene como efecto adverso la somnolencia. Se puede usar la pregabalina y la gabapentina, también por periodos de 4 a 6 semanas. Entonces, tenemos como conclusión de la presentación del día de hoy que esta es una patología que puede ser frustrante para los pacientes, también para el médico que lo maneja, porque son pacientes con una gran carga emocional y asociada a ansiedad y depresión, ¿no? Son difíciles de controlar y son pacientes que ya habitualmente han recurrido 1, 2, 3 urólogos o también acuden a la consulta de medicina general, ¿no? Son, tenemos también que la forma de prostatitis clínicamente relevante son las categorías que les comenté, la aguda por su gravedad que puede llegar a tener y las formas crónicas, sobre todo la categoría 2 bacteriana y la 3 no bacteriana, por la frecuencia de presentación que tienen. Y el tratamiento de la forma más frecuente de prostatitis, que es la categoría 3, debe ser multidisciplinaria debido a su complejidad. Y eso sería todo. Gracias.